Como pueden ver, un CAE busca los objetivos y los objetivos a seguir en este tipo de capacitaciones es incrementar los conocimientos de los actuales y potenciales proveedores del Estado para realizar los procesos de inscripción en el registro de proveedores y contratistas del Estado. Como pueden ver, también es familiarizarlos a los participantes en este tipo de proceso, tanto a los funcionarios públicos como a los mismos proveedores. Ok, vamos a ampliar la pantalla. Permítanme un momentito. Vamos a hacer eso. Ya me están pidiendo que amplíe la pantalla. Vamos a ampliar la pantalla. Ok. Como pueden ver, si ven más amplia la pantalla, corrobórenme por favor. Afirmativo. Ok. Como les decía anteriormente, es familiarizar a los participantes con lo que es el proceso de registro de proveedores y contratistas del Estado, para que al incentivarlos a ellos que puedan participar en los procesos de adquisiciones de las distintas instituciones públicas. Esto significa que tanto los proveedores como nosotros los funcionarios públicos tenemos que conocer sobre lo que es el registro de proveedores de un CAE para, para que estos puedan registrarse y tener más oferta de productos o de suministros o de bienes, servicios, obras públicas, consultorías para lo que es los entes de las instituciones públicas. ¿Qué compra el Estado? Según el artículo 360 de la Constitución de la República, el Estado compra en tres tipos de contrato: contrato de obras públicas, contrato de servicios de consultoría y contratos de bienes y servicios. Y como podemos ver, tenemos en el de las obras públicas que también maneja lo que es una supervisión de obra. El artículo 64 de la ley de contratación del Estado nos da un concepto en sí sobre lo que es obras públicas, que se los voy a leer para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice que contrato de obra pública es el celebrado por la administración con una o más personas naturales o jurídicas para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes que tengan naturaleza inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo a cambio de un precio. Permítanme un momentito. Esto es lo que da el concepto nos da el concepto en sí de obras públicas. Y también habla sobre lo que es la supervisión de obra. Como ustedes pueden ver, tenemos también el contrato de servicios de consultoría. A mí, antes de hablar sobre la supervisión de obra, me gusta hablar sobre este concepto de servicios de consultoría, que es el que vamos a encontrar en el artículo 94 de la ley, que nos dice que el concepto de contrato de consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios específicos a la administración en la medida y alcances que ésta determine para efectuar estudios, diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuesto, programación o supervisión técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza. Claramente hablan los servicios de consultoría
sobre lo que es una supervisión de obra. Y regresamos a lo que es obras públicas y vamos a hablar y vamos a dar los ejemplos, así como les voy a dar ejemplos de lo que son servicios de consultoría. En los ejemplos de obras públicas, todas las obras públicas se manejan en lo que es, pueden ser carreteras, escuelas, puentes, edificios, todo lo que tenga que ver con construcción va a ser una obra pública. Y la supervisión de obras se va a manejar a través de un servicio de consultoría, ya que esta es la que va a ser veedora de cómo se ejecuta dicha obra pública. Por lo cual es muy importante la supervisión de obra en las obras públicas. Y el contrato de consultoría es el que maneja para lo que es una supervisión de obras. Por lo cual eso es un ejemplo de lo que es un contrato de consultoría que tenga que ver con lo que es supervisiones de obra. Existen contratos de consultoría en el área legal, en el área financiera, en el área contable, en el área de la psicología industrial. Hay una vastedad de servicios de consultoría que se pueden dar y que pueden tener las instituciones, que puedan recibir las instituciones para funcionarios públicos y para la misma institución en sí. Además de eso, tenemos el último contrato, que el último contrato es el de bienes y servicios, y este nos habla también sobre unos servicios conexos. El de bienes y servicios en el artículo 83 de la ley nos habla y nos da un concepto de lo que es un contrato de suministro. Y el contrato de suministro dice que es aquel celebrado por la administración con una persona natural o jurídica que se obliga a cambio de un precio a entregar uno o más bienes muebles o a prestar un servicio de una sola vez de manera continuada y periódica. Este es un contrato de suministro. Y en los bienes y servicios vamos a tener lo que son bienes y servicios, que están los bienes y están los bienes que son los bienes de suministro de consumo y los bienes que son los de mobiliario, que nosotros podemos percatar. Los bienes de suministro de consumo son todos aquellos como el papel bond, el papel higiénico, el agua embotellada, los lápices, sacapuntas, borradores, grapas, todo eso que tiene que ver con lo que son bienes. Y los bienes, los mobiliarios son todos aquellos como sillas, escritorios, eh, lo que puede manejar también las laptops, las las computadoras de escritorio, todo eso viene siendo bienes muebles. Nazaret Elvir, su audio, por favor. ¿O, o tiene alguna duda de algo? Perdón, licenciado. Nazaret, ok. Por favor, me ayudan con los audios para no estar suspendiendo la capacitación. Ahora vamos a hablar, ya que hablamos de los bienes, hablamos de los servicios. Y de los servicios, ¿qué tipo de servicios pueden existir? Hay una vastedad de servicios. Podemos tener servicios de lo que es ornamentación para las instituciones, servicios de guardia de seguridad, servicios de fotocopiado. Hay instituciones que tienen servicios de fotocopiado. Ya hablamos de lo que son guardias de seguridad. Y hay una vastedad de servicios que se pueden ofrecer a las instituciones públicas, por lo cual tienen que haber proveedores para poder dar ese tipo de servicios. Si no existen los proveedores, definitivamente no tenemos cómo suplir estas necesidades.
Por eso siempre se ha dicho que es un trinomio que siempre va a ir junto para lo que son las compras y adquisiciones del Estado, que es ONCAE, que es el ente consultivo técnico normativo, las instituciones, que son las que tienen las necesidades, y los proveedores, que son los que vienen a suplir la necesidad, la demanda de esas necesidades de las instalaciones. Hablamos también de servicios conexos. Los servicios conexos son servicios especializados para ciertos bienes. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una institución pública necesita aires acondicionados centrales, ya que en el edificio donde se trasladaron no tenían ese equipo. Entonces se va a solicitar, se hace el proceso, se compra el bien, que es el aire acondicionado central, pero como servicio conexo va a ser la instalación de ese bien y el mantenimiento que se le va a dar a ese bien. Ese bien va a tener ese mantenimiento, el cual va a servir para que tenga una mejor vida útil y sea favorable para la institución que está adquiriendo el bien. Y con esto hablamos sobre lo que es lo que compra el Estado y cuáles son los tres tipos de contrato que habla el artículo 360 de la Constitución, que son contratos de obras públicas, de servicios de consultoría y de bienes y servicios. Hablando de lo que es las partes involucradas en un proceso de adquisición. Y sabemos que las partes involucradas en un proceso de adquisición son la ONCAE, las instituciones y los proveedores. Es un trinomio que siempre va a estar junto para lo que es una compra o adquisición con el Estado. Ya entrando en materia con lo que es registro de proveedores, el artículo 34 de la ley nos habla y nos dice que la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE, llevará un registro centralizado en el que se inscribirán los interesados en la adjudicación de contratos con los organismos estatales. La inscripción se hará por especialidades o áreas de actividad de acuerdo con la información proporcionada por los interesados. Para ello se utilizarán formularios únicos que proporcionará la ONCAE. Estos formularios únicos, ustedes los pueden descargar de la página de ONCAE entrando a servicio, entrando, perdón, a lo que es registro de proveedores, y van a encontrar lo que dice registro, y ahí en esa parte del registro van a encontrar todo lo que son los formularios para poder descargarlos de la página de ONCAE. Nos dice el artículo 36 de la Ley de Contratación del Estado. Para la inscripción debe acreditarse por cada interesado su existencia y representación legal, nacionalidad, su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional, incluyendo su inscripción en el colegio profesional correspondiente cuando así proceda. ¿Qué significa esto? Que en el momento que nosotros vamos a registrarnos como proveedores del Estado, tenemos que demostrar y tenemos que presentar ciertos requisitos en el cual tiene que existir una representación legal, la nacionalidad de quien está en esa representación, que exista una solvencia económica y financiera, y habla de una idoneidad técnica, qué tipo de rubro o profesión es a la que esta empresa o persona natural o comerciante individual va a querer inscribirse en lo que es el registro de proveedores, por lo cual también le pide lo que es su colegiación en el momento que se va a hacer el ingreso de toda su documentación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante para que sepa más o menos cuáles son los requisitos y cómo se maneja lo que es eh, ingresar los expedientes en el registro de proveedores.
La inscripción dice durará 3 años y podrá ser renovada a solicitud del interesado. También podrá ser cancelada en los casos que disponga el reglamento. La inscripción en el registro no implicará costo alguno. Y luego vamos a pasar y nos dice el artículo 37. Esto es muy importante. Dice, la falta de inscripción no será obstáculo para presentar oferta. El oferente deberá presentar con su propuesta a los documentos que acrediten su solvencia e idoneidad para contratar con la administración y previamente solicitará su inscripción a la ONCAE. El oferente tendrá que acreditar su inscripción antes de que se le adjudique un contrato. Esto es muy importante. ¿Qué sucede? Mucho proveedor tiene, como dice aquí en el artículo, tienen la solvencia e idoneidad para contratar con la administración pública. Ellos van y presentan sus ofertas. A ellos no les va a detener el que no estén registrados en ONCAE para presentar sus ofertas. Pero ya en el momento del proceso y en el momento de la adjudicación de un contrato, no va a poder ser adjudicado si este proveedor no está inscrito en el registro de proveedores de ONCAE, por lo cual muchas empresas, muchos comerciantes individuales y muchas personas naturales a veces prefieren, y que es lo más recomendable, primero hacer su inscripción en el registro de proveedores y verificar luego en el diario oficial La Gaceta, en el módulo de tu compras, cuáles van a ser los procesos para poder ya ellos tener su certificación anticipada y poder ingresar su documentación en el proceso y no tener ningún inconveniente de el registro, que esté registrado en el registro de proveedores y no pueda ser adjudicado aún, no le puedan adjudicar un contrato. Dice que se denegará la inscripción cuando el interesado se encontrara en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. Y vamos a ver cuáles son estas inhabilidades y vamos a hablar de un par de ellas. Dice, las inhabilidades son haber sido condenado mediante sentencia firme. Esto es muy importante. Mediante sentencia firme por los delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentren en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas. Esa es una de las inhabilidades. La otra es ser funcionarios públicos o empleados del Estado que tenga que ver en esos procesos. También ser cónyuge o persona vinculada por unión o hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También tratarse de sociedades mercantiles cuyo capital social participen funcionarios públicos, que funcionarios públicos sean socios de dichas empresas y haber intervenido directamente como asesor en cualquier etapa de los procedimientos de contratación de ese proceso. Esas son de las inhabilidades que se dan en el artículo 15 de la ley. Como pueden ver ustedes acá, este es un pequeño diagrama sobre cómo es el registro de proveedores y cómo se ingresa un expediente al registro de proveedores. Y vamos a irlo explicando poco a poco para que ustedes vayan entendiendo, porque acuérdense que
de todo esto que estamos hablando, todo eso aparece también en lo que es la prueba, ¿ves? Para que escuchen muy bien. Lo primero que hacen muchas personas es, ya teniendo su documentación, hay que hacer un registro electrónico. Y dice que hay que ingresar a la página de UNCAE, www.uncae.gov.hn, revisar y ver lo que son los requisitos y formularios, que son los que se despliegan de la página, llenarlos, tener todos llenos los formularios, con- se llenan todos los formularios con todo lo que son los requisitos para que ustedes puedan, la persona interesada, el proveedor en sí, es interesado, lo ingrese. Luego de tener todos estos formularios, hacen el registro electrónico, lo pueden hacer perfectamente desde la comodidad de su casa, o si no, pueden hacerlo de esa forma. Pueden presentarse a las oficinas de OCAE ya con toda la documentación que tengan, y aquí los compañeros de atención al usuario van a poder auxiliar y ayudar a estas personas para que ingresen sus datos y hagan su registro electrónico, ya que su registro electrónico lo que hace es que le da su número de expediente. En el número de cita que aparece es su número de expediente. Entonces, y así pueden ingresar todos los datos del usuario. Una vez ya realizado, el usuario completa todo el formulario, la prescripción que se hace en el registro electrónico, genera la cita de presentación y le dan su número de expediente. Ya una vez con su número de expediente y toda su documentación prevista en ese expediente, ya se presenta en la oficina de registro de proveedores, a donde las transcriptoras le van a solicitar la documentación que llevan. Ustedes presentan, se presenta el expediente con toda su documentación a las oficinas del registro de proveedores de un CAE. Luego de esto, ya una vez recibido por los transcriptores en el registro de proveedores, tienen toda la documentación. Esta documentación y este expediente es pasado al área de análisis, donde las personas encargadas, los analistas, son los que van a analizar toda la documentación presentada por los proveedores para que salga su certificación. Ellos lo verifican, verifican el expediente y ¿qué sucede? Si el expediente está completo, es un proveedor que se manda a certificación. Si en un dado caso al proveedor le hace falta documentación o le hace falta algún requisito, ese proveedor va a ser requerido y se hace un requerimiento para que el proveedor tenga un tiempo de 10 días hábiles para subsanar. Se le manda al proveedor una notificación del requerimiento a través de la plataforma y del correo, tanto del apoderado legal como del proveedor, y se le otorgan 10 días hábiles para presentar la documentación a subsanar. Ya una vez presentando toda esta documentación a subsanar el proveedor, se presenta a la oficina, subsana, y una vez subsanando, luego vuelve el expediente al área de los analistas, donde verifican el expediente subsanado, se le verifica la subsanación, si está correcta y no tiene ninguna, ningún otro requerimiento, es enviado a lo que es certificación. Una vez ya certificado,
se notifica la certificación y esta se difunde en la plataforma de OnCAE, donde los proveedores perfectamente ingresan a la página de oncae.gov.hn, se van al área de certificaciones y podrán descargar su certificación de inscripción en el registro de proveedores las veces que ellos crean conveniente, ya que está de forma en PDF y digital para que se pueda descargar. Los proveedores la pueden descargar para presentarla en los procesos a los cuales participarán. Y ese es un pequeño diagrama de lo que es el proceso en sí en el registro de proveedores. Y ahora vamos a hablar sobre los formularios de los proveedores. Y tenemos los tres tipos de formulario que más se presentan en lo que es el registro de proveedores, que son los de natural, persona natural, comerciante individual y sociedad mercantil. Como pueden ver ustedes, estos formularios se despliegan de la página de OnCaje. Y está el formulario de persona natural, el F1RP, el F2RP, el F3RP y el F5RP. Por lo cual también se encuentran de comerciante individual los mismos formularios. El único que difiere es el formulario de sociedad mercantil, ya que lleva un formulario más, que es el F4RP. Ya vamos a ver estos formularios porque con ellos yo les voy a ir explicando cómo hace un proveedor y qué es el manejo que tiene que hacer el proveedor para llenar el formulario y para poderlo presentar e ingresarlo a lo que es el registro de proveedores. Como podemos ver, estos son los requisitos para lo que es una persona natural y vamos a irlos leyendo. Dice que los requisitos primero habla del formulario F1RP, habla de el formulario 2RP, el formulario 3RP y el F5RP. Además de eso, nos dice que se deberán de presentar dos auténticas de certificación de un notario, donde dice que es una auténtica de copias, de todas las copias de la documentación a presentar, y una de firmas, que esta de firma es la que da el notario la certificación de que la firma que está estampada en los formularios es de el representante legal, tanto de la sociedad como el comerciante individual o como la persona natural. Y nos dice que también nos pide, por ejemplo, para persona natural, la copia del DNI, copia autenticada del registro tributario RTN, del representante legal, que es el personal, la copia autenticada de la inscripción y solvencia en el colegio profesional correspondiente, y nos habla también sobre lo que es la solvencia fiscal emitida por la SAR. Habla también de un recibo de pago TGR 001 de 400 lempiras que se hace a nombre de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que es la institución 409, en el código 12.121, que es para emisión de constancias, certificaciones u otras. Se realiza ese recibo se tiene para después poder manejar todo lo que es en sí el, la documentación para el registro de pruebas. Y llegamos a lo que es
el formulario F1RP. Y aquí en el formulario 1RP ustedes van a poder ver que en realidad se va llenando todo lo que es lo que dice el proveedor. Dice, habla del director de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, CAE, y dice, yo, vamos a tomar un nombre de ejemplo, vamos a poner el nombre de David Reyes. Yo, David Reyes, mayor de edad, estado civil, casado, profesión, eh, ingeniero civil, hondureño y con domicilio en la colonia Hato de en Medio, actuando en mi condición de representante legal, ya que él es el representante de él mismo, porque es una persona natural. Entonces hace eso, lo llena, le pone su raya donde dice representante legal y su raya donde dice inscripción en el formulario. Luego, él lee todas las especificaciones que dice aquí, en el cual se compromete en llevar el seguimiento de su expediente a través de la página de UCAE, que ahí le habla de honduras.gov.hn en la consulta de proveedores para saber sobre su expediente. Luego de eso, l- llena la fecha, lo firma y lo sella. Digamos que el señor David Reyes es un ingeniero civil y lo vamos a tomar de esta forma. Él es un ingeniero civil que lo firma, lo sella y lo sella con su sello de profesional de ingeniero civil. Ya una vez el ingeniero David Reyes llenó ese primer formulario, pasa al segundo. Y el segundo formulario, el formulario F2RP, nos dice que es un formulario de información del solicitante sobre la persona natural y nos habla de área de actividad. Y en las áreas de actividad hay tres, que son los tres contratos de los que hablamos anteriormente, que nos habla el artículo 360 de la Constitución. Y es obras públicas, bienes y servicios y consultoría. Nos habla del tipo de trámite, que es inscripción, y persona natural. Como él es ingeniero civil, él le va a poner obras públicas. Como ingeniero civil, obras públicas en la inscripción y persona natural. Y en esta parte de acá abajo, perdón, donde dice datos de identificación de la persona natural, ahí va a anotar el nombre del ingeniero, David Reyes. Va a poner su género, su número de, como pueden ver, su número de DNI. Aquí lo voy a llevar su número de DNI, el número de el RTN personal de él, aquí lo va a consignar. Y aquí donde dice código número de área de actividades, rubro solicitado, requisitos y formularios de ONCAE, aquí va a poner los códigos CUB, el código CUB que va a utilizar para qué es lo que le va a ofrecer al Estado. Si él es un ingeniero civil, es lo que le va a ofrecer es trabajo sobre ingeniería civil. Se van a buscar los cursos adecuados o los códigos de actividad para ingresarlos. Si usted no los puede verificar en la página de UNCAE, ya que ahí están en el área de registro de proveedores, usted puede abocarse a los compañeros de atención al usuario, que ellos lo pueden guiar con lo que es en sí el código necesario que utiliza para presentarlo y ser lo que le va a ofrecer al Estado. Luego se va a llenar el domicilio legal, la dirección completa de la persona natural, sería Colonia Tres Medio, calle principal, casa 21, ciudad
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento Francisco Morazán, el número de teléfono para las notificaciones que le van a realizar y un correo electrónico que tiene que consignar para cualquier tipo de información que se le quiera requerir. Luego se va llenando, se vuelve a llenar el lugar y fecha, Tegucigalpa, la fecha actual y la firma de el solicitante, que es la firma de el ingeniero David Reyes. Ya una vez realizado y llenado ese formulario, ya lleva el ingeniero lleno dos formularios. Pasamos al siguiente formulario. Pero el siguiente formulario es el formulario F3RP, que este es una carta poder. Pero como el ingeniero no va a necesitar apoderado legal para que le lleve su trámite, ya que lo está haciendo eh, a su propia persona, va a descartar este formulario. Este formulario se descarta ya que no necesita una carta poder de nadie para representarse él mismo, para lo que es la documentación de OCAE. Entonces, obviamos este formulario y pasamos al formulario de la declaración jurada. Este formulario lo llena también el representante legal, que es la persona natural o comerciante individual en los aspectos que, y el representante de la sociedad. Ellos son los que llenan esta declaración jurada. Nadie más la tiene que llenar. ¿No la tiene que llenar el apoderado legal? No, nadie. Entonces lo vuelve a llenar el ingeniero David Reyes, de nacionalidad hondureña, de profesión ingeniería civil, el número del DNI, en el cual, actuando en mi condición de, él actúa en su condición de representante legal, porque es una persona natural. Por medio de la presente, declara bajo juramento. Y lee todo lo que dice la declaración jurada y al final solo pone en Ciudad de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, los días, la fecha actual que lo está haciendo y el mes y el año y lo firma. Y con esto el ingeniero David Reyes ha llenado su formulario de persona natural para poder, sus formularios de persona natural, para poder ingresar sus expedientes a lo que es el registro de proveedores. Además de llenar los formularios, él necesita llevar los requisitos que le solicitaban. ¿Y cuáles eran los requisitos? De lo que nos acordamos de los requisitos es el DNI, una copia del DNI, una copia del RTN personal de él, una copia de el título de profesión de ingeniero civil de él o una constancia del Colegio de Ingenieros Civiles a favor de él o podría ser, además de la constancia, el carnet, si tiene su carnet al día, y la constancia para ser presentada la documentación. Eso se lleva donde un notario, el notario le va a autenticar las copias que se va a presentar con una auténtica de copias y con una auténtica de firma va a certificar las firmas estampadas por el ingeniero David Reyes en los formularios antes mencionados. Y con eso, y ya con el registro electrónico, con el número que le dan del registro electrónico, ya puede ingresar su documentación el ingeniero para lo que es salir como proveedor del Estado como persona natural. Y con eso se concluye lo que es para persona natural. Luego pasamos a lo que es
los requisitos para un comerciante individual. Y ustedes pueden verificar, saben que son los mismos formularios y en esta vez lo vamos a hacer a través de un apoderado legal para que ustedes tengan una mejor interpretación. ¿Qué es lo que hace el apoderado legal en este momento? Siempre se descargan los formularios y una vez descargados los formularios, van a poder ellos llenarlos y tener toda la documentación, como ya se sabe anteriormente, y los requisitos que le van a solicitar son siempre las dos auténticas, ya sabemos que son las dos auténticas. Aquí ya se le pide una, ya que es un comerciante individual, se le pide una copia autenticada de la escritura de declaración de comerciante individual, como comerciante individual. Si ha tenido modificaciones en la escritura, pues presentar todas las modificaciones hasta la última que haya tenido. La copia del documento del, del DNI del representante legal, que es el mismo comerciante individual, la copia autenticada del tribunal de lo que es el RTN del representante legal y el RTN enlazado, en el cual aparece siempre el número del representante legal, pero aparece la denominación social también de el negocio que está manejando. Además de esto, tiene que presentar una copia del permiso de operación emitido por la alcaldía municipal del municipio que corresponda, si es de la capital, de la alcaldía, si es de Ojojona, si es de de Cantarrana, si es de de Ojo de Agua, de cualquiera de las alcaldías de los 298 que existen en el país, pueden tener el permiso. Luego también le pide su TGR, que tiene que pagar su recibo de TGR y la acreditación del rubro que tenga en ese momento. Digamos que en este momento, vamos a pasar ya a los formularios, el ingeniero David Reyes quiere dejar de ser como persona natural y quiere ser como comerciante individual. Pero como dijimos, en este momento, veo que alguien está en el chat, déjenme verificar. La encuesta se mandó temprano, creo que está en el chat la encuesta. La Lynn Marbelli mandó una encuesta, ya le voy a decir a qué horas. Sí, la Lynn Marbelli a las 9:09 se mandó la encuesta de conocimientos. Pueden verificar en el chat, por favor. Sí. Las preguntas, yo se las puedo hacer después, yo les puedo ayudar después, Francis. Las preguntas vamos a tener un tiempo prudencial. Déjenme terminar con esto. Vamos a tener tiempo más adelantito, yo les voy a dar un tiempo. Vayan anotando sus preguntas y así yo se las voy a ir contestando. Ok, seguimos, ¿verdad? Entonces, en el momento que vamos a llenar siempre, pero aquí lo va a llenar ahora el apoderado legal, ya que él es el que va a presentar la documentación y ya les vamos a decir. Entonces, ahora ahí lo va a llenar. Vamos a poner el abogado que se llama Carlos Díaz. Yo, Carlos Díaz, como profesión abogado,
profesión abogado, en su condición de apoderado legal del ingeniero David Reyes. La representación sería como apoderado legal, la inscripción y llena la fecha actual, lo firma el apoderado, que es Carlos Díaz, y lo sella con su sello de colegiación del Colegio de Abogados, el primer formulario. Luego de esto pasamos al formulario 2. En el formulario 2, en el formulario 2 vamos a ver siempre están las tres áreas de actividad. Como es ingeniero civil, él quiere y siempre va a hacer obras públicas y pone como obras públicas. Eh, viene ya él como obras públicas, marca de obras públicas, luego el tipo de trámite, inscripción, luego comerciante individual. Y aquí lo va a llenar el ingeniero David Reyes y se va a llenar la documentación del ingeniero David Reyes. David Reyes, el género, su número de identidad, su número de RTN, el código de actividad que va a ser para construcción, pero ya en esta parte de acá, donde el ingeniero puso su domicilio personal en la persona natural, aquí como comerciante individual, lo recomendable es que se ponga la dirección como aparece en el permiso de operación de el comerciante individual. Aquí pone toda esa dirección como aparece en el permiso de operación y luego pasa a llenar esos datos que no se llenaba ningún dato en la persona natural. Aquí en comerciante individual, si se llena, dice que es el nombre legal de la empresa. Como el ingeniero le puso, a la empresa le puso eh, Inversiones Reyes. Entonces, si se llama Inversiones Reyes, la fecha de constitución de la empresa es la fecha cuando él se constituyó como comerciante, como comerciante individual, es la que va a poner aquí el número de instrumento de la escritura. Aquí le piden el número de la escritura pública, que ese se la va a dar el notario en el momento que se la realice. Y aquí el nombre comercial siempre se va a llamar Inversiones Reyes. Y el registro tributario enlazado es en la certificación como comerciante individual. Hay hay tres tipos de registros en el SAR. Está el RTN personal, que es uno personal que en forma como de una licencia. Está el RTN enlazado, que ya es un cartoncito más grande donde aparece la denominación social, que ahora yo creo que ya no dan los cartones, sino que lo que dan es una hoja con su QR, donde es ya la certificación en una hoja papel bond, da el SAR. Entonces, ese se solicita, aquí se pone la fecha y lo firma el ingeniero David Reyes. Luego de esto, pasamos al formulario 3. Este sí se va a llenar. Y aquí lo va a llenar el ingeniero David Reyes. Yo, David Reyes, mayor de edad, estado civil, casado, de profesión, ingeniero, nacionalidad hondureña, de la ciudad de Tegucigalpa, con número de identidad tal, representante legal de la empresa Inversiones Reyes, con actividad económica en la construcción, identificador tributario, el número del RTN con dirección física. La empresa queda en Colonia La Cañada, digamos, Colonia La Cañada, por correo electrónico tal, confiero carta poder amplio y suficiente, cuanto derecho corresponde al abogado Carlos Díaz, mayor de edad, estado civil soltero, nacionalidad hondureña, inscrito en el Colegio de Abogados con el número 35.320, es un número así, pero ya hay más de ese número, creo yo. Es un número que estoy diciendo así al azar, no es que sea exacto. Con despacho ilegal, ubicado en la colonia
Miramontes, con teléfono tal, correo tal, para que pueda comparecer ante UCAE y esa es la carta poder, la va a llenar y esta la va a firmar y la va a sellar el ingeniero David Reyes, porque él es el que le va a dar el poder al, al abogado, que es el apoderado legal de él. Él tiene que firmar este. Luego de esto, pasamos a lo mismo que vimos anteriormente en el formulario, en el formulario anterior que es la declaración jurada. Esta también la llena el ingeniero David Reyes, ya que él es el comerciante individual y el representante de la empresa, lo llena y lo firma. Y con esto concluimos con el segundo formulario, que este es el de comerciante individual. Y ya vamos a pasar al que es de sociedad mercantil. Ok, entonces ya pasamos a lo que es el siguiente formulario y vamos a ver los requisitos que nos dan para lo que es una sociedad mercantil. Siempre son los formularios el F1 RP, el F2 RP, el F3 RP, el F4 RP y el F5 RP. Sí los vamos a utilizar porque este también lo vamos a hacer con el ejemplo de que hay un apoderado legal. ¿Cómo les puedo explicar? Anteriormente, en el de comerciante individual, ya una vez llenando los formularios, teniendo la documentación, siempre se van a utilizar las mismas dos auténticas, las que ya conocemos nosotros, que son la auténtica de firma y la auténtica de copias. Lo que tenemos que hacer es tener toda la documentación y qué van a ser los requisitos que nos van a pedir para el comerciante individual del ingeniero. Además de pedirnos, nos van a pedir el DNI del ingeniero David Reyes, nos van a pedir lo que es el RTN de él, el personal y el enlazado, que es el donde aparece también el nombre de como comerciante individual de Inversiones Reyes. Siempre es el mismo número, pero siempre se solicita el enlazado, que es el que tiene que tener enlazado con el SAR. Además de eso, se le pide el permiso de operación vigente y se le va a pedir la solvencia fiscal. La solvencia fiscal, además de eso, ya que lo va a hacer como construcción, se le va a pedir o el carnet, se le va a pedir una constancia actualizada de lo que es el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, que es el SICH, que es la idoneidad y profesionalidad del ingeniero. Él tiene que presentar todo esto, más el TGR que siempre se paga, con toda la documentación y sus auténticas para presentar el expediente. Y ahora pasamos a lo que es la sociedad mercantil. Y para la sociedad mercantil son varios de los requisitos que ya los vamos a ver más adelante. Y en este primer formulario, ¿cómo vamos a tener un apoderado legal? Como vamos a tener un apoderado legal, vamos a utilizar el mismo apoderado.
y siempre va a ser el mismo ingeniero, solo que él ha ido en todas las etapas, como persona natural, como comerciante individual, y ahora va a hacerlo como una sociedad mercantil. Por lo cual lo va a llenar siempre el abogado. Yo, Carlos Díaz, mayor de edad, estado civil, soltero, profesión, abogado, hondureño con domicilio en la colonia Umuya, dijimos, o Miramonte, no me acuerdo cuál de las colonias dijimos, actuando en condición de apoderado legal del señor David Reyes. Se hace la inscripción, llena la fecha, eh, lo firma el apoderado legal, que es el abogado Carlos Díaz, y lo sella con su sello del Colegio de Abogados. Luego de esto, pasamos al segundo formulario. Y en el segundo formulario, ustedes pueden ver, en el segundo formulario, se puede decir que es el mismo que se estaba viendo, vimos de comerciante individual. Siempre él va a poner obras públicas, inscripción, sociedad mercantil, el nombre del ingeniero, porque él es siempre el representante legal, y lo hizo sociedad y lo hizo como una sociedad unipersonal, así que no tiene socios. Por lo cual va a venir, lo llena, género masculino, su número de identidad, su número de RTN, los códigos que tienen que ver con lo que es construcción. En esta parte de acá, donde dice domicilio legal y dirección completa de la empresa, va a ser el domicilio del permiso de operación. Él tiene un permiso de operación ya como sociedad mercantil, ahora ya dejó de ser inversiones eh, eh, Inversiones Reyes, ahora se llama Constructora Reyes, ya como se hizo de comerciante individual a sociedad, a una sociedad mercantil unipersonal, se llama ahora Constructora Reyes. Entonces ahora va a poner todo lo que aparece en el permiso de operación. Si era la misma dirección, va a ser la misma del permiso que va a aparecer. Ahora vamos a llenar los datos de la empresa y los datos de la empresa dice, nombre legal de la empresa es Constructora Reyes. Fecha de constitución de la empresa, el momento que se constituye la empresa, se va a poner desde cuando empezó como comerciante individual, porque se le va a dar todo el tracto sucesorio de la documentación de los cambios y modificaciones que ha tenido desde un principio. Primero fue comerciante individual y va a poner esa fecha acá como comerciante individual y se van a tener las modificaciones hasta que se convierte en sociedad. Se van a presentar todas esas copias de la sociedad. Luego, el número de escritura pública, el número de escritura pública del momento cuando era comerciante individual, el nombre comercial de la empresa, que es siempre Constructora Reyes, y el registro tributario nacional de la empresa, que ahora sí es un registro diferente. Las sociedades mercantiles es un número diferente al del comerciante individual. Va a tener que presentarlo y llenar. Llenar aquí la fecha y firmarlo. El ingeniero David Reyes. Como siempre se hace la carta poder, la misma carta poder que se hizo como comerciante individual es la misma que le va a hacer aquí a él como sociedad mercantil. Luego pasamos a un nuevo formulario. Este es el formulario de composición social de la empresa. Pero como aquí solo es un socio, aquí solo se va a anotar el nombre completo del ingeniero David Reyes, nacionalidad hondureña, su número de identidad, el país de domicilio, que es Honduras, la fecha, y lo va a firmar el ingeniero David Reyes. Y lo va a sellar con el sello de la empresa constructora Reyes. Y luego pasamos a lo que es la declaración jurada. Ya una vez estando en la declaración jurada, siempre lo va a llenar el ingeniero David Reyes. Él va a llenar todo lo que son poner sus generales y lo va a firmar
y con eso terminamos con lo que es una sociedad mercantil. ¿Cuáles son los requisitos que le van a pedir para la sociedad mercantil? Le van a pedir el DNI del representante legal, el RTN del representante legal, el de los socios, pero como no hay más socios más que él, ya los tenemos, el permiso de operación de la empresa, eh, las copias de las modificaciones de la empresa, o sea, aquí tiene que traer la de comerciante individual, la nueva como sociedad unipersonal como sociedad mercantil y presentarlas todas, la solvencia fiscal de la empresa ya como constructora Reyes, no como David Reyes como comerciante individual. No, aquí es como constructora Reyes, la solvencia fiscal. Se tiene que presentar la constancia del Colegio de Ingenieros, ya que es una empresa nueva y es una constructora. Ya una constructora, la constructora Reyes tiene que tener toda su documentación y con todo esto se presenta, se llenan los formularios y se presentan las auténticas y se va al registro de proveedores para ingresar este, ¿me escuchan, compañeros? Sí, sí se escucha más. Sí, es que tengo dos personas que me dicen que no escuchan nada, pero quiero que me corroboren los demás si me escuchan. Afirmativo, sí se escucha. Ok, Sí, perfecto. sí se le Sí, escucha. entonces yo creo que es el audio de ustedes, Xiomara Bulnes y Aarón González. Tal vez vuelvan a ingresar, que podría ser que se les haya quitado el audio de ustedes, pero los demás sí me escuchan. Ok. Entonces, con lo que terminamos acá, pueden verificar que ya una vez toda esta documentación se presenta al registro de proveedores para que este proveedor sea inscrito en el registro de proveedores. Tenemos también, estos son los requisitos que se tienen para lo que es la renovación, cuando se va a hacer la renovación del registro de proveedores, esas son las que se tienen. Los formularios presentados en caso que hayan sufrido algunos cambios se van a ir cambiando debidamente y se deberá únicamente, eso es cuando se hace una renovación de la empresa, ¿verdad? Se deberá únicamente presentar aquellos documentos que han perdido su vigencia, que es el permiso de operación, la solvencia fiscal, y documentos que hayan sufrido cambios o modificaciones en las escrituras públicas. Vaya, por ejemplo, si el ingeniero David Reyes, que es el ejemplo que les tengo ahorita, él ya cuando quiera volver a renovar, en el momento que ya quiere volver a renovar, ya dejó de ser una sociedad unipersonal y ya tiene nuevos socios, tiene que presentar la nueva escritura pública donde aparezcan los nuevos socios y presentar la documentación de los socios. Y igual, el permiso de operación dice aquí las constancias, la del CIS que presenta, la solvencia fiscal, y como pueden ver, estos son para lo que es la renovación. Con esto hemos terminado lo que es la capacitación en sí de lo que es registro de proveedores. Ahora vamos a tener un tiempo eh, para que vayan, les voy a dar unos 5 minutitos para que puedan ir al baño, se relajen un momento, para que luego entremos a lo que es la etapa de las preguntas que tengan, que necesitan hacerme las preguntas, y para que también tengan el tiempo suficiente para que puedan hacer su prueba de conocimiento y llenar la otra encuesta. Les voy a dar 5 minutitos. Estamos hablando que yo tengo las 11:02. A las 11:07 yo estoy regresando para que ustedes puedan empezar con lo que son